Y quiero invitarte a abrir la Biblia en Hechos capítulo 20, y allí está la porción que en esta mañana vamos a estar meditando con el tema El precio de la verdad. Cantábamos en una de las canciones que nos guiaba la hermana, feliz estoy en la verdad. Así decíamos al Señor, estoy feliz en esta verdad. La gente ve mi felicidad, ve que gozo, ve que danzo y les parece que es una locura, pero si conocieran la verdad como la conozco yo, también estaría gozoso de la misma manera que nosotros. Eso decíamos en la canción. Pero yo quiero, además, decirte en esta mañana que la verdad de Dios, esta verdad que nos hace felices, que nos da sentido en la vida, tiene un precio. Hay un costo que pagar. Y quiero mostrarte en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 20, a través de la vida del apóstol Pablo, cómo la verdad merece ser aprendida, merece ser predicada, merece ser vivida y merece que cada uno de nosotros estemos dispuestos a pagar ese precio por la verdad. Y Hechos capítulo 20 nos presenta un apóstol, Pablo, que se está despidiendo de una congregación, un conjunto de congregaciones con la que convivió y ministró durante al menos 3 años de su vida. Y Pablo le va a decir aquí al liderazgo de la iglesia, hermanos, yo me tengo que ir, ya no me van a ver por un tiempo largo, probablemente nunca más algunos de ustedes vean más mi rostro, pero yo quiero hacer un balance, quiero hacer un recuento, quiero expresarles a ustedes cuál ha sido mi propósito durante todo este tiempo que estuve acompañándolos. ¿Sí? Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo porque es significativo. Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos, nos va a sintetizar este discurso que Pablo tuvo a orillas del mar, ¿sí? Rodeado del liderazgo de las iglesias que estaban allí presentes, de las cuales había servido, y probablemente se podía ver en la costa flotando ese barco que se iba a llevar al apóstol Pablo y los iba a alejar de sus vidas. Y Pablo va a hacer una defensa de su ministerio. Y dice Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él, ¿sí?, los ancianos de la iglesia, Pablo les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, dice Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia para con todos los santificados. Esto es un extracto, una partecita de lo que Pablo dijo en esa mañana, en esa despedida. Ahora, fíjese que el énfasis que Pablo hizo de su ministerio y de su labor para con las iglesias fue anunciar la verdad de Dios.
Pablo les dice en el versículo 27, yo no he rehuido, no me escapé, no me evadí de mi deber que era anunciarles el consejo de Dios. Pero Pablo agrega una palabra, Pablo dice todo el consejo de Dios. No es que yo les dije una parte de la verdad, sino que les dije toda la verdad, todo lo que Dios tenía para sus vidas. Y a lo largo de los versículos que leímos, encontramos algunas señales, algunas marcas en lo que Pablo va diciendo acerca de qué entendía él por la palabra o por la verdad de Dios, ¿sí? Por este consejo. En primer lugar, Pablo va a decir en el versículo 20 que es un consejo útil. ¿Qué significa? Que es de aplicación práctica, es de utilidad para la vida cotidiana del individuo. Él dice en el versículo 20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Pero además de ser útil, además de ser de aplicación, no solo para la piedad, sino para la vida, para lo cotidiano, para cómo hacemos negocios, para cómo llevamos adelante la familia, el consejo de Dios, la verdad de Dios, dice Pablo en el versículo 32, es aquella palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos. Pablo creía, vivía esta idea de que la palabra de Dios no solamente es de utilidad, sino que la palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de edificar al pueblo de Dios. Por eso Pablo no predicaba su consejo, Pablo no predicaba su opinión, su óptica, su visión de las cosas, sino que él anunciaba el consejo de Dios. Y Pablo tuvo que pagar un precio para anunciar el consejo de Dios, ya lo vamos a ver, ya vamos a reflexionar en esto, pero ahora quiero detenerme en esto, en creer y darnos cuenta que la palabra de Dios, que es la verdad, es la única que tiene capacidad y poder para que tu vida y la mía sea edificada en Dios. Todos los otros consejos son temporales, son transitorios, pero ninguno va a poder realmente hacernos crecer como la palabra de Dios puede hacernos crecer, porque es el alimento que nos fortalece, que nos edifica. Entonces Pablo dice, bueno, muchachos, yo me voy, acá nadie más me va a ver, pero yo quiero decirles que me quedo con la conciencia tranquila de que todo lo que Dios tenía para decirles a lo largo de estos 3 años, yo se los he dicho. No me callé nada, aunque muchas veces fue difícil, pero no rehuí, no me escapé de esa responsabilidad. Porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es de aplicación útil, práctica cotidiana en nuestra vida y porque la palabra de Dios es la única capaz de edificar nuestras vidas. Ahora, Pablo lo que está haciendo aquí es encarnar, es vivenciar de manera práctica en su relación con la iglesia, en su ministración a la iglesia, una verdad que está en el Antiguo Testamento y que en realidad está a lo largo de toda la Biblia. Y es que la verdad, la palabra de Dios, la verdad, vale la pena ser apropiada de una manera determinante y cabal. Dice el escritor de Proverbios, en Proverbios capítulo 23, versículo 23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. Pablo había comprado la verdad de Dios, se había apropiado de ella, de tal modo que no estaba dispuesto a transar, no estaba dispuesto a negociar la importancia de esta verdad. Por eso dice, no rehuí, por eso les di todo el consejo de Dios, y él se queda tranquilo de que yo soy libre de la sangre. Lo que está diciendo es, lo que les suceda, yo me quedo tranquilo de que de mi parte yo les dije todo lo que Dios quería decirles. Ahora, vale la pena aclarar y entender que esta idea de comprar la verdad por un precio, y el título de la meditación en esta mañana es El precio de la verdad, es en realidad una metáfora. ¿Qué significa una metáfora? Es una ilustración. El escritor de los Proverbios sabía de que en su sociedad todo el mundo compraba y vendía. Como nuestra sociedad es una sociedad capitalista, mercantilizada, donde de hecho asumimos como parámetro del buen vivir la capacidad de comprar y vender, ¿no? Si uno tiene en el bolsillo para comprar es porque tiene un buen vivir, un buen pasar económico, decimos. Así que la ilustración nos viene como anillo al dedo. Pero hay que aclarar de que en realidad la verdad
no está a la venta. Es una metáfora, una ilustración. Usted no puede ir a un comercio y decir, véndame 300 gramos de verdad, ¿no? Medio kilo de verdad para mí. No existe. No se hace eso, no se puede. Porque de hecho la verdad de Dios es valiosísima, ¿no? Y ya vamos a hablar acerca del valor de la verdad. Pero ¿qué es lo que quiere decir esta ilustración? Compra la verdad y no la vendas. La idea es que tenemos que esforzarnos por obtener, por apropiarnos de la verdad de Dios a cualquier precio y no desprendernos de ella por ningún precio. ¿Me sigue? Abrazar la verdad a cualquier precio, pero no desprendernos de ella a ningún precio, por nada de que nos ofrezca. Nada en este mundo iguala al valor de la verdad de Dios. Lo que está diciendo el escritor del proverbio es articular todos los medios posibles necesarios para apropiarte de la verdad de Dios, conocerla, vivirla, aferrate a ella de tal modo que no la sueltes ni por todo el oro, ni por todo el placer o la fama que este mundo puede ofrecerte. Pablo vivió así. Pablo entendió que ese era el modelo para la iglesia, por eso ministró a la iglesia, no dándole su consejo, sino dándole el consejo de Dios. Este consejo que es útil, este consejo que edifica las vidas de cada miembro de la congregación. Ahora, hay una diferencia entre valor y precio. Somos conscientes que no es lo mismo precio que valor. Hay cosas que tienen un precio elevadísimo, que son caras, pero no son tan valiosas. Uno puede pensar, por ejemplo, en un automóvil de lujo, ¿no? Puede llegar a costar millones de dólares, ¿sí? Sin poner una marca en particular para que no le pasemos el chivo a nadie. Un vehículo puede costar millones de dólares, pero a pesar de que su precio es tan alto, ¿su valor realmente lo será? De hecho, la prestación que me ofrece ese vehículo no puede ser igual a la que me ofrezca otro vehículo con menor precio. No es lo mismo precio que valor. La Biblia, un libro como este, un ejemplar de la Biblia, no tiene un precio muy elevado. Por apenas unos cientos de pesos yo puedo comprar una edición de la Biblia, pero el valor que tiene es incalculable. Y de eso nos habla los salmistas cuando hablan del valor de la palabra de Dios. Pasajes como el Salmo 19:10 dice así, ¿no? Pensando en esto, ¿cuál es el valor de la verdad? ¿Cuál es el valor de la palabra de Dios? El Salmo 19:10 dice que son los mandamientos de Dios deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, ¿sí? Usted sabe que el oro no se devalúa, es como invertir en oro es como invertir en dólares. Usted sabe que lo que compra en oro lo tiene ahí y es muy valioso. Nosotros no invertimos en oro porque no tenemos esa capacidad de inversión. Ahora, imagínese que usted recibe un lingote de oro, ¿no? Se lo regalan, le dicen, mira, acá está, oro, 24 quilates, es tuyo. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionaría frente a ese pequeño trozo de materia brillante y reluciente? Seguramente no serías descuidado, no lo pondrías sobre el techo de tu auto, no lo dejarías en la puerta de tu casa. ¿Qué harías? Lo guardarías en una caja de seguridad, serías cuidadoso, precavido, porque sabes que tiene un valor muy alto. Bueno, el salmista dice, la palabra de Dios, la verdad de Dios, es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado. En este sentido, el Salmo 119 toma la misma idea, dice el versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El 127 del Salmo 119 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Qué importante es que de alguna manera nosotros logremos aquilatar, valorar, apreciar la verdad de Dios, la palabra de Dios como lo que realmente es. Es algo valioso. Me da felicidad, como cantábamos en la canción, porque es útil para la vida cotidiana y porque tiene el poder para edificar mi vida en Dios, más que ningún otro consejo que venga de las aguas de la filosofía, de la antropología, de la sociología. La palabra de Dios tiene aplicación para todos los ámbitos de mi vida. Es valiosa. Ahora la pregunta es, hago el alto y nos ponemos a reflexionar. ¿Valoro la palabra de Dios como la verdad que es útil para mi vida en lo cotidiano y que puede edificarme?
Es una pregunta. Y la respuesta la vamos elaborando en nuestra mente en la medida que vamos poniendo en balance qué lugar le damos a la palabra de Dios en nuestra vida. Porque si de hecho de domingo a domingo, cuando nos congregamos, la palabra de Dios no tiene presencia en mi vida, yo por más de que declare y diga que es valiosa para mí y me aprenda el versículo de memoria de que los mandamientos de Dios son más deseables que el oro, la realidad es que en mi vida es otra cosa. Me guío por otro parámetro de verdad y no por el parámetro de la verdad de Dios. No la he comprado, no la he abrazado para mí. O tal vez en algún momento la compré y dije, sí, la palabra de Dios es verdad, pero luego la vendí al mejor postor que se me cruzó en el camino. Y el consejo del proverbista es, compra la verdad, compra el consejo de Dios y no lo vendas por nada del mundo, porque es lo que te va a dar sabiduría, inteligencia para poder vivir en la vida cotidiana. Ahora, la relación que el cristiano y la iglesia tiene con la verdad no es algo que nos tenga que ser un tema menor o que se nos pase por desapercibido. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y esto usted lo puede encontrar en 1 Timoteo 3:15, que uno de los propósitos de la iglesia, de la casa de Dios, de la iglesia del Dios viviente, es ser, cito textualmente lo que dice Pablo, columna y baluarte de la verdad. Es decir, una de las razones por la que usted y yo, iglesia, pueblo de Dios, estamos aquí, es que como columna pongamos en alto la verdad de Dios y como baluarte la defendamos. Es decir, lo que la palabra, la verdad de Dios diga, no nos tiene que ser ajeno, sino que tenemos que luchar en todo sentido para apropiarnos de esa verdad, mostrarla al mundo como ese pedestal que la pone en alto en una sociedad de la posverdad, en una sociedad posmoderna, en una sociedad donde la verdad es algo relativo. La iglesia, el cristiano, levanta la verdad y la defiende. ¿La defiende de qué? De ataques, porque hay ataques en contra de la verdad. Usted y yo tenemos que saber y ser conscientes de que hoy, en el siglo XXI, donde nosotros vivimos, hay distintas concepciones de la verdad, ¿sí? La palabra de Dios es la verdad, para el cristiano es la única verdad. Sin embargo, si usted hace un sondeo, una encuesta en la calle y le pregunta a una persona qué es la verdad, y van a tener respuestas de los más variadas, ¿no? Las más variopintas, pero en esencia lo que va a encontrar es que la gente le va a decir, la verdad es lo que vos crees. Lo que cada individuo, cada persona cree que es correcto, que es moralmente apropiado, eso es la verdad para esa persona. Y puede que tal vez una persona considere que algo es verdad, pero para el otro no sea verdad. Entonces cada uno va haciendo como un collage, tomando de aquí y de allá y armando un criterio, una noción de verdad que es individual, única, exclusiva para cada individuo. Esto, ¿sabe qué? No es original nuestro, esto viene de años atrás, de los griegos. Un pensador griego, un filósofo griego que se llamó Protágoras, que él dijo que el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Lo que quería decir este filósofo es que si uno quiere saber lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es bello, lo que es verdadero, cada hombre determina lo que es bueno y verdadero para él. Eso es lo que decía Protágoras. Y esa es la base del humanismo secular que hoy gobierna nuestra sociedad. Cada uno determina lo que es verdad para sí mismo, lo que es bello para sí mismo, lo que es correcto para sí mismo. Ahora, la cosmovisión cristiana, la visión bíblica, la visión judeo-cristiana, que es la que como iglesia tenemos que abrazar porque leemos la Biblia, porque consideramos que es la verdad, tiene una concepción totalmente distinta de qué es la verdad. De acuerdo a la Biblia, Dios determina qué es la verdad, independientemente de lo que el hombre diga, piense u opine. La medida de todas las cosas es la palabra de Dios. La medida de todas las cosas es la palabra de Dios, no el hombre. La opinión del hombre no afecta de manera alguna a lo que es la verdad.
Son dos parámetros totalmente distintos. Por eso, si usted sale a la calle, la filosofía humanista, secularista, te va a decir, bueno, verdad es lo que vos quieras. Porque cada uno determina para sí lo que es verdadero, bueno y justo. Pero para un cristiano, esta no puede ser la respuesta. Sino que el parámetro, la plomada, la regla por la cual determinamos la verdad es la revelación de Dios. Porque el Dios que existe ha hablado, se ha dado a conocer por medio de la palabra y nos dice que es verdadero. Por eso tu opinión y la mía no importa. Por eso Pablo les dice, yo no les di mi consejo, no era mi opinión, les di el consejo de Dios, porque ese consejo es el que los va a edificar, los va a guiar por la verdad, porque es un consejo verdadero. Ahora, cuando usted toma estas dos concepciones, la humanista y la concepción cristiana acerca de la verdad, se encuentran en una disyuntiva. Son muy diferentes. Y es más, la concepción cristiana de la verdad es hoy políticamente incorrecta. Porque de acuerdo a lo que el cristiano bíblico cree, la verdad es una y está en la palabra de Dios. Y esto suena de alguna manera hiriente, suena discriminador para todos aquellos que quieren enarbolar su propia verdad. Y te dicen, ¿quién sos vos para venir a imponerme la verdad? Y la verdad es que yo no soy nadie. La verdad es la palabra de Dios, es lo que Dios dice para tu vida y tenés que creerlo y abrazarlo porque tu propia verdad, aunque cada ser humano proclame su propia verdad, nos puede llegar a caminos que a nosotros nos parecen correctos, pero terminan en muerte. Sin embargo, la palabra de Dios trae vida. ¿Qué es la verdad? Salmo 119, 160, lo acabamos de decir recién. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno todo juicio de tu boca. ¿Qué es la verdad? Querida iglesia, querido hermano, es la palabra de Dios. Juan 17, 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la verdad, que tenemos que comprar, tenemos que adueñarnos, tenemos que abrazar, apropiar y no venderla, no desprendernos de ella por ningún precio. Un filósofo, un apologista cristiano que se llamó Francis Schaeffer, dijo en una oportunidad lo siguiente. Él dijo, el cristianismo no consta de una serie de verdades en plural. ¿Sí? La fe cristiana no es un cúmulo de pequeñas verdades que vamos haciendo un mix y las vamos pegando para tratar de vivirlo. Sino que dice Schaeffer, es el cristianismo la verdad con mayúscula. Es la verdad acerca de la totalidad de la realidad, no solo en lo tocante a asuntos de religión. Déjame explicarle esta frase porque es muy importante. Es importante que entendamos que cuando decimos que la Biblia es la verdad, aplica a todos los ámbitos de la vida humana. No es verdad solo para la iglesia. No es verdad la palabra de Dios solo para el campo de la religión, sino que la palabra de Dios tiene verdad de Dios para darnos para todos los campos de la vida humana, para la filosofía, para la economía, para la educación, para la política, para la estética, para la recreación. ¿De qué me está hablando? De que mi economía no puede guiarse de acuerdo a mi criterio y mi verdad, sino que si soy cristiano, mi economía se tiene que guiar de acuerdo a la verdad y los criterios de Dios. Porque Dios en su palabra tiene consejo para cómo yo administrar la economía. ¿Qué significa que la palabra de Dios es verdad para el ámbito de la educación? Quiere decir que la palabra de Dios tiene verdad de Dios, autoritativa, absoluta, para que guiemos la educación de nuestros hijos. Y no para que en la iglesia proclamemos una verdad y luego al recorrer la semana, transitar el lunes a viernes, sea otra verdad la que nos lleve a guiar en la educación a nuestros hijos. Esto es también válido para la estética. ¿Qué es bello? ¿Qué es agradable? Nos han enseñado que la belleza está escondida en los ojos del que mira. Sin embargo, la palabra de Dios tiene criterios de belleza que son muy claros y que son muy trascendentes y que van más allá de lo que los ojos pueden mirar.
El escritor de Proverbios dice que una mujer bella pero privada de entendimiento está tan disociada como encontrar un anillo de oro o una alhaja de oro en el hocico de un cerdo. ¿Qué es lo que está diciendo esta frase que a primeras vistas parece tan misógina? Lo que está diciendo es que la belleza trasciende lo que nuestros ojos perciben. Y que si una dama quiere ser bella, más que adosarse a los criterios de belleza estéticos que el mundo nos transmite, tenemos que ir a principios de belleza que son los internos, los del corazón amable, afable, apacible, de una vida que honra y quiere glorificar a Dios. Esta es la auténtica belleza. Son criterios estéticos que la palabra de Dios nos lleva a considerar, porque la palabra de Dios, y estoy simplemente citando ejemplos, es verdad no solo para el campo de la religión, no solo para lo que sucede aquí el domingo a la mañana, sino para la manera en que educo a mis hijos, la manera en que me relaciono con mis vecinos, la manera en que hago negocios, la manera en que vivo la vida. La palabra de Dios es verdad. Si ignoramos o bajamos la palabra de Dios a un escalón inferior, a un escalón de verdad con B minúscula, lo que nos va a llevar es vivir una doble moralidad, o lo que llamaríamos una doble regla, ¿sí? Dentro de la iglesia la palabra de Dios es verdad. Y fuera de la iglesia guardo esta regla, guardo esta plomada, la pongo en un cajón y empiezo a vivir bajo mis propios criterios y principios de verdad. Lo cual me va a llevar a una vida cristiana disociada, una vida cristiana sin el poder transformador que la palabra de Dios tiene, porque la palabra de Dios es la que dijimos, tiene el poder para sobreedificarnos, para construir nuestras vidas en Dios. Ahora, yo quiero terminar y quiero volver a Hechos 20, ¿no? Porque ya hemos dicho que la palabra de Dios es la verdad, que hay un precio que pagar, que es muy valiosa, más valiosa que el oro, más valioso que nada de lo que el mundo me puede ofrecer. Así que quiero volver a Hechos 20 para ver cómo Pablo encarnó este principio de apropiarse de la verdad y pagar un precio. Bien, vamos a Hechos 20. En primer lugar, Pablo dice, al menos en 2 ocasiones, de que él estuvo dispuesto a pagar un precio por la verdad. El versículo 19 dice que él sirvió al Señor con muchas lágrimas y pruebas. ¿Ves que el precio está ahí? ¿Ve que no es sencillo predicar la verdad, vivir la verdad, jugarse por la verdad de Dios? Va a haber pruebas, va a haber lágrimas, va a haber dificultades, porque va a haber gente que se va a oponer a esa verdad. No porque tenga algo particularmente con nosotros, sino porque está en rebeldía con Dios, el autor de la verdad. Entonces Pablo dice, yo pagué un precio. Ese precio fue lágrimas, muchas, y pruebas. Pero también dice el versículo 24 que Pablo está dispuesto a seguir pagando ese precio, porque dice, yo me tengo que ir a Jerusalén, pero voy dice el versículo 23, yo sé que allá me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo dice, el precio de la verdad no es algo que se pagó en el futuro, en el pasado, sino es algo que hay que ir pagando. Y sé que a futuro también me las voy a ver difícil para predicar esta verdad, pero estoy dispuesto a pagar ese precio, porque la verdad de Dios es lo que transforma, es lo que sirve para la vida y es lo que Dios llama a su iglesia a predicar, es la verdad del Evangelio, la verdad de los principios y los mandamientos de Dios. Ahora, Pablo dijo, yo pagué un precio para anunciar la verdad. ¿A quiénes? ¿Sí? En primer lugar, Pablo dice a toda persona, versículo 21, dice, le prediqué a judíos y a gentiles. El final del versículo 31, Pablo dice a cada uno. Es decir, Pablo no hizo discriminación porque la verdad de Dios es para todos. Y Pablo dice, le prediqué a todos. ¿En dónde? En todo lugar, versículo 20. Pablo dice, públicamente y por las casas. En la esfera y el ámbito de lo público y en la esfera y en el ámbito de lo privado. Hace muchos años, un cantante español, ¿sí?, Alejandro Sanz, decía en sus canciones, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Una cosa en el ámbito público y otra cosa en el ámbito privado. Cuando todos me ven, puedo enarbolar una verdad. Y cuando estoy a solas, puedo tener mi propio conjunto de verdades. Pablo dice, no.
Lo mismo dije en público y lo mismo dije en privado. No es que me la jugué cuando estaba con la presión de la gente y después a solas reduje la verdad de Dios y le dije a la gente, bueno, no es para tanto. En realidad uno dice eso a la iglesia, pero en realidad cuando vos lo tenés que explicar, no, la misma regla, porque la palabra de Dios es verdad para todos los ámbitos de la vida. Entonces, en todo lugar, a toda persona y en todo tiempo. Dice Pablo en el versículo 31, 3 años de día y de noche. Así que si tomamos estos 3 elementos, hacemos una especie de lema, ¿sí? Porque Pablo dice, yo no rehuí anunciar el consejo de Dios. Y como lema, como resumen, Pablo dice, yo les di toda la verdad, en todo lugar, a toda persona y en todo tiempo. ¿Qué les di? Les di todo el consejo de Dios. Una decisión absoluta frente a una verdad que es absoluta. Pero ahora, ¿por qué Pablo se juega así por la verdad? Ya lo vimos, versículo 32, porque Pablo sabe que es la única capaz de sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, la única forma de llegar al cielo es por medio de la verdad de Dios, no bajo mi propia verdad. Es entendiendo que yo soy pecador, es entendiendo que Cristo murió por mis pecados en la cruz, es entendiendo que tengo que ir en humildad, reconociendo mi fracaso y mi bancarrota espiritual a la cruz y decirle al Señor, perdón por mis pecados, te recibo como mi Salvador. Es el mensaje del Evangelio. No hay otra verdad que me pueda llevar al Padre, porque Jesucristo es la verdad. Y Él es el camino único al Padre. Entonces por eso Pablo dice, esta verdad los va a llevar a la presencia de Dios, le va a dar herencia con los santificados, pero también los va a edificar, los va a hacer crecer espiritualmente. ¿Cuál es el secreto de Pablo? ¿Cómo es que Pablo llega a hacer este balance de la verdad? ¿Por qué se juega así por la verdad? Y es el siguiente secreto. Está en el versículo 24, está ahí escondido. Pablo dice en el verso 24, de ninguna cosa hago caso. ¿De qué? Del precio de la verdad. Yo no me amedrento, no me achico, no me escondo, porque sé que me esperan tribulaciones y dificultades, pero no hago caso. Y acá está la verdad, la clave. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera, con tal que dé testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el secreto del apóstol Pablo? El secreto espiritual para jugarse así por la verdad, por estar dispuesto a pagar el precio. Y es que Pablo no estimaba su vida más valiosa que la verdad misma. ¡Wow! Es fuerte esto. Pero voy cerrando y con esta idea te quiero dejar, ¿no? Porque ¿cuál es el precio por la verdad? El precio por la verdad lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Él vino para dar testimonio de la verdad. Él es la palabra hecho carne, Él es la verdad misma. Pero si Jesús pagó ese precio alto por la verdad, a precio de su vida misma, ¿quién soy yo para valorar mi vida por encima de la verdad de Dios? Si Pablo hubiese considerado su vida valiosa para sí mismo, se hubiese puesto a poner en balance y decir, a ver, la verdad de Dios, el Evangelio de Dios y de este lado, tribulaciones, pruebas, llantos, persecución. A ver, no, yo me quiero mucho. Hay que tener un poco de autoestima, podría haber dicho Pablo en términos contemporáneos. Hay que amarse, hay que quererse, hay que cuidarse. No, eso no lo quiero. Vendo la verdad. La dejo de predicarla, dejo de padecer esta persecución por ir con el Evangelio por distintos lugares. Basta, no quiero más problemas. Pero no era esa la visión de Pablo. La visión de Pablo era, yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Mi vida es preciosa en la medida que viva la verdad de Dios. Eso es lo que le da valor a mi vida. Fuera de eso, mi vida no tiene un valor especial o particular. Y yo quiero, ojalá, en esta mañana podamos abrazar la verdad, decidirnos a comprarla, apropiarnos de ella y no venderla por nada de lo que el mundo nos quiera ofrecer. Termino con esta ilustración. Hay un libro muy antiguo que fue escrito por un escritor inglés, John Bunyan,
que se llamó el progreso del peregrino. El progreso del peregrino no es más que una alegoría acerca de la vida del cristiano, ¿no? Es un libro ficcional compuesto por un montón de alegorías que relata el peregrinaje de una persona desde su conversión, desde el momento en que rinde su vida a Jesucristo en la cruz, hasta llegar a la patria celestial. Y John Bunyan escribe y se imagina una serie de circunstancias, por supuesto ficcionales, que van aconteciendo a lo largo de ese peregrinar, a lo largo de ese viaje, de ese recorrido que es la vida del cristiano desde la conversión hasta la gloria. Y hay un momento en que dos de los personajes, el personaje principal de la alegoría se llama Cristiano, es el peregrino principal, pero Cristiano va acompañado de un compañero que se llama Fiel. Y en el recorrido a la patria celestial, Cristiano y Fiel tienen que atravesar la feria de las vanidades. Porque hay una ciudad que es la ciudad de la vanidad, donde 24 horas por día, 365 días del año, hay una feria donde se ofrecen vanidades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de distraer a los viajeros que van a la patria celestial y que se queden en la ciudad de la vanidad. Entonces, yo te quiero leer simplemente un extracto del progreso del peregrino para que nos ambientemos en esta alegoría y podamos terminar en esta mañana. Dice John Bunyan: esta feria no es moderna, sino que es muy antigua. Está armada todo el año vendiendo toda clase de vanidades. Y escuche, hay en esta feria mercancías tales como casas, terrenos, oficios, empleos, honores, promociones, títulos, países, reinos, placeres, deleites de toda clase. Oh, qué enumeración, ¿no? Exhaustiva. Dice, todo esto se ofrece en la feria de la vanidad. Y estos hombres, estos peregrinos, tuvieron que pasar por la feria. Por supuesto, ellos desentonaban con todo lo que allí se ofrecía. Y dice John Bunyan, nada de lo que allí se ofrecía les causó gracia, ¿sí? Ni les llamó la atención. Los mercaderes les ofrecían las mercancías, pero los peregrinos ni siquiera las miraban. Cuando los llamaban para que compraran, los peregrinos, Cristiano y Fiel, tapaban sus oídos y decían, aparta mis ojos para que no vea la vanidad. Esto disgustaba mucho a todos los comerciantes de la feria. Así que alguien les preguntó en tono de burla, escucha bien, ¿qué van a comprar? Claro, ustedes están pasando por esta ciudad de la vanidad, por esta feria de la vanidad. Todo el mundo compra. Ustedes, Cristiano y Fiel, no quieren ni siquiera mirar. ¿Qué van a comprar? Y Cristiano y Fiel los miraron y contestaron con toda seriedad. Nosotros compramos la verdad. Esa fue la respuesta de Cristiano y Fiel. Nosotros compramos la verdad. No nos interesan ni sus posesiones, ni las ropas, ni los oficios, ni los títulos, ni los empleos, ni los terrenos, ni los reinos. No nos interesa nada de eso. Nosotros compramos la verdad. Ahora, esto es una alegoría, ¿no? Esto en realidad no sucedió. O mejor dicho, sucede cada vez que un auténtico cristiano, entendiendo que la palabra de Dios es la verdad, le dice que no a todas esas ofertas que Satanás nos ofrece con tal de que negociemos y vendamos la verdad. No sucedió nunca o sucede siempre y cada vez que un cristiano se la juega por la verdad. Ahora, esta respuesta, nosotros compramos la verdad, generó un alboroto en la feria de las vanidades. Empezaron a empujarlos, empezaron a golpearlos, empezaron a escupirlos. Finalmente, si usted puede leer el relato, lo llevan a Cristiano y a Fiel a juicio, y Fiel muere por no querer vender la verdad. Y este es el precio que Dios nos está llamando en esta mañana que consideremos. El precio de la verdad es nuestro ser, es nuestra vida. Hasta que como cristianos no entendamos la verdad escondida detrás de las palabras de Dios, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llega mucho fruto.
Jesús nos estaba diciendo, la verdad de Dios vale la pena que nosotros demos nuestra vida por ella. Es tan valiosa como eso, pero lamentablemente a veces valoramos nuestra vida tan preciosa para nosotros mismos que estamos dispuestos a transar la palabra y la verdad de Dios. Aquel hombre que entusiasmado por sus negocios y por su éxito en la vida o ministerial, abandona a su familia, está considerando su vida más valiosa para sí que la verdad de Dios. Aquella madre que de pronto por el progreso profesional no quiere dedicarse a la crianza de sus hijos, deja a sus hijos en un segundo plano, está considerando su vida más valiosa para sí que la verdad de Dios. Aquel jovencito que frente a las ofertas de su compañero de colegio le ofrecen algo que sabe que no está bien y no es capaz de plantarse y decir no, es porque está considerando su vida, su reputación más valiosa que la verdad de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana a plantarnos firmes y estar dispuestos a pagar el precio de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Esta verdad útil para todos los ámbitos de nuestra vida y que es capaz de edificarnos a cada uno de nosotros. Yo te invito a que ahí donde estás puedas agachar tu cabeza. Vamos a tener un tiempo de oración para terminar. Y allí, con el Señor a solas, yo te quiero preguntar si valorás la palabra de Dios como la única verdad para tu vida. ¿Cuál es el valor que le das a la palabra de Dios? ¿Mucho, poco o nada? En la realidad, en la práctica, en lo cotidiano, ¿lees la palabra de Dios? ¿Meditas la palabra de Dios? ¿Vivís la palabra de Dios? ¿O tenés un doble principio de verdad? Uno para la iglesia y otro para el negocio, otro para la casa, otro para el encuentro con los amigos. Esa es la primera pregunta. ¿Qué lugar y qué valor le das a la palabra de Dios? La segunda pregunta es, ¿qué valor le das a tu propia vida? ¿Entendés que tu vida y la mía solamente vivencian y manifiestan un valor trascendente en la medida que la vivimos de acuerdo a la verdad de Dios? Jesús dijo, el que quiera ganar su vida para sí mismo, la perderá. Pero quien la pierda y la entregue por causa de mí, la ganará para la eternidad. Si Jesús murió en la cruz por vos y por mí, pecadores, para que lleguemos a conocer la verdad de Dios, si su vida fue el precio para que vos y yo conozcamos la verdad, ¿quiénes somos vos y yo para que egoístamente pongamos un precio tan alto a nuestra vida que nos lleve a despreciar la verdad de Dios? ¿Quiénes somos? Padre, en esta mañana reconocemos que muchas veces hemos puesto la verdad de Dios, tu verdad, a un costado en nuestra vida. Incluso conociendo verdades bíblicas, hemos elegido vivir y tomar decisiones de acuerdo a nuestro propio criterio, nuestra propia idea de lo que estaba bien. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que hagas crecer por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida un concepto elevado de tu palabra. Un concepto del valor que tiene tu consejo, todo tu consejo para nuestras vidas. Que podamos, Señor, darnos cuenta del valor práctico que tiene para la cotidianeidad tu verdad. De cómo nos sirve para tomar decisiones en qué música escuchamos, cómo nos vestimos, cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo criamos a nuestros hijos, cómo llevamos adelante las relaciones laborales. Para todo, Dios, para todo tu verdad tiene un valor real y concreto para nosotros, pero que lo podemos, Señor, creer y vivir, Señor.
para que podamos ser edificados como iglesia, como miembros de tu cuerpo. Ayúdanos a comprar la verdad y no venderla por nada de lo que el mundo nos ofrece. Ayúdanos a pagar el precio, Padre. Te lo rogamos, Padre, Dios amado, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Ojalá que la verdad de Dios sea no solo la que nos da alegría, que nos la da, nos hace danzar, nos hace estar dichosos, sino la que guíe nuestros pasos en el día a día. Dios te bendiga.